Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Rodney Brito, yo soy especialista en medicina interna y en gastroenterología, y el tema que vamos a abordar hoy es el shock hipovolémico y la hemorragia digestiva. Para comenzar, la definición de shock hipovolémico es el shock generado por la disminución del circulante con una función, una función cardíaca normal o algo que la haya modificado, que es la causa más frecuente de shock. Como causas tenemos traumáticas, quirúrgicas, hemorragias del tubo digestivo, que es la que vamos a abordar por ser una de las principales. Las no hemorrágicas tenemos diarrea, vómitos, fístulas, deshidratación severa en pacientes quemados a tener en cuenta, y la fase poliúrica de la necrosis tubular aguda y el estado hiperosmolar no cetóxico. A primer término, lo que uno tiene que hacer es reconocer el estado del shock, y para eso tener siempre presente el estado de hipoperfusión tisular. ¿Cómo caracterizamos nuestro shock hipovolémico? Principalmente por una caída de la actividad sistólica por debajo de 90, con los signos de hipoperfusión, las livideces, la frialdad, la sudoración. Podemos tener a nuestro paciente con oliguria, con deterioro del sensorio y con una acidosis metabólica. Este estado de hipoperfusión, el problema principal que tiene es un desbalance en el aporte del oxígeno, donde vamos a tener la disponibilidad de oxígeno, que se marca en pantalla como igual DO2, y el consumo de oxígeno a nivel tisular. Entre estos lo que aparece es un gradiente, y cuando este gradiente se desbalancea, tenemos los fenómenos de hipoxia tisular. Y la cascada en la que nosotros vamos a ver alteraciones es hipoperfusión, hipoxia, desplazamiento del metabolismo hacia anaerobio, disfunción de los órganos y muerte. Ese es el principal objetivo que tenemos que tener en no caer ya en la hipoxia celular y o revertir lo más rápido posible el desplazamiento al metabolismo anaerobio. Sobre esta base podíamos definir que teníamos shock con disponibilidad alta o baja de oxígeno. En el tema de la baja lo que podemos decir que cae el transporte del oxígeno hacia los tejidos, y en el normal aumentado, pese a un aporte adecuado, lo que hay alteraciones del metabolismo, lo que hablábamos hace un ratito en la diapositiva anterior. Para el tema del shock y el trastorno hemodinámico y metabólico, el enfoque lo que debe aportar es a revertir el trastorno metabólico lo más rápido posible, como venimos diciendo, y que el trastorno del shock no termina cuando el paciente normaliza la TA, sino que debemos abordar múltiples aristas. Como esto tiene mucho tiempo ya de evolución y de experimentación, en el siglo pasado se hizo el experimento de Crowell y Smith, que algunos ya lo deben de conocer, donde lo que se le provocaba era shock hemorrágico a perros y se medía el consumo de oxígeno. De ahí surge, como ven a continuación, el tema de la deuda de oxígeno, la cual era una deficiencia que tenía de oxígeno el paciente, en este caso el perro, y que iba aumentando a nivel del tiempo de duración del mismo, del shock, de la reposición del shock, ¿sí? Se explicó que esto era cada minuto del shock multiplicaba la duración total del mismo y se le puso deuda de oxígeno. Cuando se reponía el consumo, dependiendo de cuántos minutos demoraba, lo que se veía era un consumo a nivel de los tejidos en forma exagerada, a lo cual se determinó que se llamaba pago de deuda de oxígeno. La realidad es que el experimento determinaba que pacientes, en este caso los animales, con una reposición menor a los 45 minutos tenían una mejor tasa de sobrevida, y que había un punto de no retorno cuando se superaban los 45 minutos y los animales, pese a una buena reposición y a un buen tratamiento, fallecían. Entonces la prolongación del shock condicionaba a una deuda acumulativa de oxígeno, que se pudo determinar que 120 mililitros kilo convierten en irreversible, o sea, este punto de no retorno, por más de que hagamos bien el tratamiento, y eso es una de las cuestiones que uno tiene que abordar, tratar de retener en la cabeza, de que es un fenómeno de hipoperfusión y que tenemos un problema de no retorno. En la práctica clínica, como decimos acá, estamos cerca o no del punto de no retorno. Todo lo que vemos es un paciente que tiene que ser en forma agresivo tratado y que debemos de evitar este punto. La reanimación, como decimos siempre, en el shock debe ser enérgica, y en función de eso ahora nos vamos a ir abocando. ¿Cómo hacíamos el cálculo de disponibilidad de oxígeno? El volumen minuto por la concentración arterial de oxígeno. Ahí además ven la cuenta en el que los factores son la hemoglobina, por eso hablábamos de alto o bajo disponibilidad de oxígeno distal,
por un factor de corrección que es 1,34, la saturación arterial, la presión de oxígeno y otro factor de corrección que es el 0,003. Dijimos que teníamos shock con baja disponibilidad de oxígeno, entonces ante la caída del transporte podíamos interpretar que baja el volumen minuto o que la concentración arterial de oxígeno estaba involucrada. A esto nos podemos ocupar de que sean shock cardiogénicos con bajo volumen minuto o el shock hipovolémico, nuestra causa del día, en donde lo que vemos es una caída de la precarga. El shock obstructivo también trabaja sobre el volumen minuto. Cuando nosotros lo que vemos es que tenemos un shock con una demanda de oxígeno normal o alta, habíamos dicho que podíamos tener un trastorno a nivel periférico que involucrara este tema. Entonces, muchas veces estos pacientes son los que están en un shock séptico, clase que está dentro de las consideraciones del curso y que no vamos a abordar. Pero saber que las infecciones graves, SIRS, sepsis y eventualmente el shock séptico, lo que terminan dando es una vasoplejía y una vasodilatación generalizada, lo que lleva a que la distribución de oxígeno no sea normal. Volviendo a lo nuestro, el shock, volvimos a decir, es una pérdida en la que nosotros tenemos que revertir en forma rápida. Si continúa la hemorragia, una de nuestras causas de muerte más probablemente sea la del shock. Tenemos una incidencia global de más de 60.000 muertes por año. Estas son estadísticas de Estados Unidos, donde se ve que el estimado alrededor del mundo puede llegar a 1,9 millones de pacientes. Debido a esto, pensar siempre dentro de las causas, mucho son pacientes con trauma, más allá de que abordemos más tarde la parte de hemorragia digestiva, y en nuestro medio cada vez se ve más paciente traumatizado por las diferentes condiciones de accidentes de tránsito. Otras de las cosas que uno puede observar aquí son las causas principales de shock hemorrágico, como venimos abordando, donde la muerte por estas causas corresponden en el 100% a los aneurismas de aorta, a los desórdenes maternales, que son desórdenes fetoplacentarios, y las úlceras pépticas, algo que vamos a abordar más tarde, 60%. El trauma está alrededor del 30%, siempre viendo pacientes a nivel global y con estadísticas principalmente de Estados Unidos. Ahí tenemos tanto recordar que el aneurisma de aorta es de aorta abdominal, una de las causas que lleva al 100% de las muertes, si no se trata a tiempo, y las úlceras pépticas, 60% de los mismos. Con la hemorragia del shock, nosotros lo que vamos a ver a nivel tisular son cambios adaptativos, donde la cascada de la coagulación y las plaquetas se activan para formar el tapón hemostático, pero también el factor fibrinolítico para evitar la microtrombosis angiopática. Sin embargo, la plasmina y la autoheparinización permiten que se desprendan factores de glicoclalis, poniendo un estado de hiperfibrinolisis. La depleción combinada de los factores procoagulantes con la simultánea hemostasia genera un círculo vicioso que lo vamos a ver a continuación, donde también se observa un aumento del TPA. Entonces, lo que tenemos por partes es una hipotermia sostenida por déficit de la perfusión distal, una coagulopatía y una acidosis. En el mismo gráfico que están viendo se ve todos los interjuegos que aparecen, siendo a nivel del pulmón, de los órganos sólidos, cuáles son una u otra de las áreas que pueden estar comprometidas y manteniendo al final este problema y este trastorno. Recordar que una de las causas, como dijimos hace un par de diapositivas, principalmente son las roturas aneurismáticas, los sangrados digestivos. Podemos tener laceraciones tanto hepáticas o laceraciones pulmonares, pensarlo mucho en trauma, pacientes con accesos de diálisis que se puedan estar rompiendo, o injurias, también asociadas más que nada a trauma, de grandes vasos, como ser fracturas de cadera o fracturas de huesos largos. Esta diapositiva es donde les recuerda un poco los factores iatrogénicos, como el pasaje de abundantes cristaloides sin reposición de sangre y otras cosas que reactivan, y factores de glicocálisis, que eso es lo que uno va a ver que están aumentados.
en esta presente diapositiva lo que tienen es el manejo de cómo debería ser la educación y cuáles son las instancias prehospitalarias y hospitalarias de la reanimación aguda. Cosa a considerar que uno a veces lo ve, el tema de la clasificación del shock hemorrágico, y en virtud de las pérdidas es como lo vamos a medir. Si uno considera que perdió menos del 15% de su volemia, por ahí el heart rate, o sea, la frecuencia cardíaca está normal, menor a 100, no está taquicárdico, la presión se mantiene normal, el pulso, como les decía, está en 100, la frecuencia respiratoria no da saltos significativos y uno tiene que mantener un estado de expectativa, igualmente considerar transfundir cristaloides. Más allá de eso, van a ver cómo entre los volúmenes, cuando van duplicando volúmenes, aumenta la tasa de sangre perdida y a partir de eso se desencadenan todos los marcadores, principalmente de shock hipovolémico. Podemos ver que con una tasa de hasta 30% la frecuencia cardíaca se mueve hacia 120, un poco más hacia 140 o mayor a 140, a medida que el volumen está cercano al 30-40%. Reglas de una buena resucitación. Primero, corregir la hiponatremia. La hipotermia. La hipotermia lo que nos va a asegurar es tener una mejor oferta distal y que los tejidos estén mejor perfundidos. Reglas básicas que uno debería saber: si se encuentra con un shock hemorrágico por pérdida, por laceración de alguna herida, o hacerle un buen torniquete. Lo que dice acá de minimice las infusiones de cristaloides durante menores a 3 litros durante las primeras 6 horas es en detrimento de usar un protocolo de transfusión masiva que garantice suficientes productos sanguíneos. No nos quedemos solo transfundiendo cristaloides, sino también considerar la pérdida y transfundir sangre, hemoderivados o lo que consideremos que esté necesitando nuestro paciente. Evitar los retrasos en la hemostasia definitiva, sea endoscópica o angiográfica, y corregir, como decíamos recién, con transfusiones de plasma, glóbulos, el problema de hemostasia. ¿Cómo debería ser el tema de la reposición? El shock hipovolémico, valorar la pérdida clínica, pasar 2 litros de cristaloides. Si tiene respuesta rápida, tenemos tiempo para trabajar y ver dónde estamos parados con nuestro paciente. Si tiene una respuesta transitoria, repasar otra vez 2 litros de cristaloides y ver si compensa o no. Si la respuesta es nula, como ven a continuación, cristaloides, coloides, sangre, ¿sí? Protocolo masivo, y ver cuál es la causa que está generando nuestro sangrado, definir si tiene necesidad de hemodinamia y o cirugía de urgencia. Respuesta inicial, un poco lo que veníamos viendo: si las pérdidas son menores al 20% de la volemia, en general uno va a ver una respuesta rápida y con un paciente que hemodinámicamente se pone estable rápidamente. Si la respuesta es transitoria, considerar que perdió entre el 20 y el 40%, volver otra vez al protocolo. Y si la respuesta es nula, lo que habíamos dicho recién, volver a reexpandir, ya ahora con glóbulos rojos, con sangre fresca, con plasma y algunos otros hemoderivados, para considerar cirugía. Una cosa que pueden encontrar es el TASH score, en el cual scores hay bastantes, pero el TASH score lo que les da es la probabilidad, o sea, de muerte del paciente sobre la cantidad de puntos que tienen en el TASH, que es hemoglobina, exceso de base, presión sistólica, ritmo cardíaco, si tiene o no presencia, lo que dice ahí, free intraabdominal fluid, es si ustedes le hacen un ecofast y el paciente tiene líquido libre, y si tiene fracturas de la pelvis o fracturas expuestas. Y si tiene ojo, que si el paciente es hombre, tiene un punto para considerar. Vamos a abordar ahora el capítulo de las hemorragias, principalmente no variciales. Las variciales han sido tratados por otro de los colegas en el módulo de vía biliar y de Pato. Dentro de las causas, vamos a ver que el 80% son hemorragias de origen no varicial. Las úlceras pépticas, como decíamos, llevan entre el 30 y el 60%, y las erosiones gastroduodenales entre el 8 y el 15% de los grupos. El subgrupo de úlcera péptica, sangrado duodenal, es más frecuente en las úlceras gástricas.
¿Podemos encontrar la causa del sangrado? Sí. ¿Podemos echarle la culpa a los AINES, al Helicobacter pylori, a los factores de riesgo independientes de la varicial? Sí. La prevalencia está entre un 40 y un 56% como mediador del Helicobacter pylori en una hemorragia alta. La mortalidad en la no varicial ha permanecido estable entre el 2 y el 15%. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que uno prevé para estos pacientes? Es que sean la edad avanzada, la presencia de comorbilidades, instalación del shock hipovolémico, causa que veíamos recién, y la mortalidad por causa ulcerosa y no ulcerosa familiar. A continuación, ven un gráfico donde se les presenta cuáles son las probables causas que sugieren sangrado o no alto, porque pueden ver que tienen tanto sospechas de estructuras que sangran en la nasofaringe, en los pulmones, y después cuando nos abocamos bien a lo que es hemorragia digestiva, vemos que en las ulceraciones de esófago pueden ser por causas de reflujo no erosivo, puede tener ardor, puede tener consumo de alcohol o dinofagia, y uno puede pensar que esas son las causas del paciente. También podemos tener causas de sangrado digestivo por cáncer esofágico, que en general los pacientes se presentan con disfagia y pérdida de peso. Recordar las úlceras de Mallory-Weiss, esas úlceras que salían a continuación de la unión gastroesofágica por alcohol o por vómitos inducidos, las úlceras de Cameron, úlceras que se provocan en las hernias hiatales, y después las úlceras gástricas, que pueden ser gástricas y o esofágicas, que pueden ser en pacientes con cirrosis previa. Ahí a continuación también ven cómo sospechar a un paciente con una úlcera péptica que puede tener dolor epigástrico o frecuente consumo de aspirina u otras drogas no esteroideas. También pueden tener el cáncer gástrico, como dijimos hace un ratito, para esófago, una instalación más temprana y pérdida de peso. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una hemorragia digestiva alta? Para tener en cuenta a alguien que está en el primer servicio de atención, la hematemesis y la melena. Puede tener descompensación hemodinámica, eso ya nos habla de diferentes grados de shock hipovolémico, como veníamos tratando, taquicardia, hipotensión arterial, hipoperfusión, ¿sí? Palidez, piel fría, oligoanuria. Test de sangre o materia fecal puede ser o no positivo. Recordar que el test de materia fecal tiene alta tasa de falsos positivos, pero no sería lo más recomendado si su paciente les dice que tuvo una deposición negra alquitranada y con un olor no característico, ni siquiera a la materia homologable a la materia fecal de un bebé. Recuerden que la anemia es progresiva, que pueden tener hematoquesia y que pueden tener un sangrado más bien claro si la hemorragia digestiva alta es de tránsito acelerado. Uno lo que debe de evaluar siempre en el interrogatorio son síntomas dispépticos o ingesta de AINES, aspirina, como sospecha de enfermedad ulceropéptica. Como decíamos, el etilismo crónico, siempre pensar en sangrado varicial. Vómitos, si un paciente que se provoca los vómitos, siempre sospechar en desgarros y o Mallory-Weiss, y después ver si tienen disfagia o no para ver el resto de las repercusiones. Siempre es bueno a la anamnesis interrogar todas las comorbilidades que pueda presentar su paciente. De la evaluación en forma inicial, forma de la presentación clínica, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el ortostatismo son cuestiones que uno necesita tener en cuenta y ver cuando recibe un paciente. Recuerden que desde el laboratorio muchas veces van a tener una disociación urea-creatinina donde la urea sobrepasa varias veces el valor normal, generalmente por duplicado, con una creatinina que le cuesta moverse hacia valores aumentados. Recordar siempre cómo está el paciente, como dice ahí, manejo en UTI de un paciente que está grave con un shock hipovolémico severo, que ustedes es un poco lo que deben de hacer y poder estabilizar para poder mandarlo a la terapia, pero colocar siempre los dos accesos venosos cortos y gruesos, mayor calibre que puedan conseguir, y evaluar si necesita ahí o no el tema de transfusión, colocar una sonda vesical para poder cuantificar bien los ingresos y egresos del paciente. Una vez que el paciente está compensado, pueden descartar también
hemoptisis versus epistaxis, y indagar sobre la ingesta de hierro o crema de bismuto, dos confundidores habituales en el tema de la melena. Tacto rectal siempre sirve para evaluar melena. Acuérdense, la melena, consistencia viscosa, una presencia negroalquitranada que ustedes difícilmente se les despegue de los guantes. Lo de colocar sonda nasogástrica, realizar lavado, es controversial. Depende de cada centro. La principal idea de esto es, si ustedes consideran que su paciente, por los antecedentes, tiene criterios para hemorragia varicial, no colocar, por favor, una sonda nasogástrica. Una vez que uno evalúa el grado de severidad, lo veníamos charlando recién, evaluar el grado de pérdidas, si es leve, moderada o severa, con los criterios que veníamos viendo en shock hipovolémico. Si no lo matamos al paciente, podemos ver en el ROCAL, que es un sistema de puntaje, el cual tiene dos componentes, uno preendoscópico y otro endoscópico, donde se evalúa más que nada sangrado y mortalidad de sus pacientes. Fíjense que a medida después de los 60 años que va creciendo su paciente, la cantidad de puntos que se le otorgan son mayores. El otro índice que toma es la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, si tiene o no comorbilidades, y eso sería lo que uno determina como ROCAL preendoscópico. Si por alguna razón su paciente vuelve al servicio de emergencias por falta de disponibilidad en una unidad cerrada, si así lo requisiera, o si fuera que no hubiera cama en otro sector y volviera ahí, ustedes pueden agregarle al ROCAL y hacerlo ya endoscópico con el diagnóstico que necesitan los pacientes. Y fíjense como las lesiones tipo Mallory-Weiss, 0 punto, lesiones benignas ya van con 1 punto y después de ahí aumenta el puntaje. ¿Sí? Abajo lo que ven es también la tasa de resangrado, depende del ROCAL que uno tiene y asociada a la mortalidad en la última columna. Ustedes lo que tienen es, primera columna, el ROCAL, segunda columna, la frecuencia de resangrado, la frecuencia de sangrado, la frecuencia de resangrado en la segunda y la mortalidad asociada en la tercera. Y eso porque uno lo analiza de esa manera. Cuando nosotros vemos endoscópicamente una úlcera o el sangrado activo, lo que evaluamos es la clasificación de Forest. Con la clasificación de Forest a ustedes les va a llegar adjuntado en el informe qué tipo es, si es tipo 1, tipo 2 o tipo 3, lo cual modifica mucho la severidad de cada una de las lesiones. En el tipo 1 lo que tienen es sangrado activo y babeo, 80% resangran sin tratamiento. En la 1A, pensar que el sangrado es arterial, es a chorro, requiere tratamiento. 90% de estas requieren tratamiento sin discusión, para no decir el 100%. Sangrado en napa tienen hasta el 60%, que es uno venoso. Esa es 1A y 1B, son cómo se distribuyen. Las tipo 2 son las que presentan estigmas recientes de sangrado, pueden ser entre el 30 y el 50% de los pacientes que ustedes vean. Y ellas se subdividen en vaso visible, 43%, coágulo adherido hasta el 35% y el fondo sucio es el 15%. Las tipo 3 son sin estigmas de sangrado, donde se ve el fondo de fibrina y esto se interpreta como una úlcera que sangró en algún momento y que se está reepitilizando. Entonces, como consecuencia de esto, las úlceras de alto riesgo son las de sangrado activa, vaso visible y coágulos adheridos, por una cuestión: si el coágulo se desprende, muchas veces puede volver a sangrar. Y la de bajo riesgo es la que tiene fondo sucio en la base y sin estigma de sangrado. Entonces, a partir de ahí, uno a la derecha de su pantalla lo que pueden observar es el tiempo de internación del tipo, según el tipo de úlcera. Si uno tiene una úlcera tipo 1 o 2B, podría estar en promedio hasta 3 días de internación, con una mayor tasa de sangrado cuanto más cerca del 1 esté. Y en este periodo uno puede darle dieta líquida tras 24 horas, plantear alta o no, cuanto más abajo esté, más cercano al 2B es al segundo o tercer día, y la tasa de resangrado baja después del 6º día. Cuando uno tiene las úlceras Forest 2C o 3, deberíamos de monitorearlo por lo menos 24 horas y evaluar el tema de la tolerancia a la dieta general.
Acá a continuación lo que están viendo es un gráfico donde están los porcentajes que más o menos recién charlábamos, donde se ve el riesgo de resangrado en los diferentes pacientes y cómo va decayendo. Si uno lo correlaciona con el FORES, es la misma clasificación. ¿Qué tratamientos pueden hacerse? Uno tiene a la mano el tema de la endoscopía, que uno podría realizar, esclerosar con soluciones de adrenalina, poner hemoclips y algunas otras soluciones. Y también tiene el tema de hacerle una arteriografía que va en detrimento de la disponibilidad del paciente. Lo que pueden hacer es, una vez que fracasa el tratamiento endoscópico, como dice el slide, su paciente con alto riesgo quirúrgico o mayores de 80 que no toleren la endoscopía y la sedación de la endoscopía, deberían de poder hacerle, si tienen a mano, una arteriografía. ¿Cuál es la contra principal de la arteriografía? Es el volumen que ustedes necesitan de sangre para poder tener un éxito, primero terapéutico, pero un éxito diagnóstico. Este debe ser de 0,5 mililitros minuto, lo cual es un volumen, si uno lo piensa, chico, pero para el método es un volumen alto. Tiene un éxito técnico del 90% en pacientes que presentan esta tasa de sangrado y 33% en los que tienen resangrado. Uno lo que puede hacer es tratamiento con drogas vasoactivas, puede hacer embolización selectiva y mejorar la sobrevida del paciente. Tratamientos quirúrgicos, pongamos el caso hipotético de que uno tiene una úlcera sangrante que no la puede esclerosar ni vía endoscópica ni vía angiográfica por no poder tener el método en ese momento, y lo que podría hacerle es una gastrectomía parcial con vagotomía y piroplastia, dependiendo de qué tan alta o baja sea, podría hacerle una anastomosis tipo ILROT 2 o una IDRUX o una gastrostomía por cubatura. Esto siempre apóyense del cirujano y siempre tengan un cirujano a mano una vez que reciben una hemorragia digestiva. Como indicaciones de resangrado después de 2 tratamientos, indicaciones para el tratamiento quirúrgico: si resangró más de 2 veces, con 2 tratamientos endoscópicos en los que haya requerido adrenalina, clips y algún otro método, y o hace shock recurrente, uno está obligado a considerar la posibilidad de hacerle un tratamiento quirúrgico. Algunas fotos que tienen ustedes de las diferentes actividades de cómo van sangrando, con sangrado en napa, sangrado en chorro. Si ustedes miran, algunas tienen fondo de fibrina, como es la foto D del cuadro que está a su izquierda, y otras cosas que tienen para observar son la úlcera que está en la foto D del cuadro a la derecha y la presencia de los hemoclip para solucionar el sangrado que tenían por la lesión anterior. A modo de muestra, a su izquierda en la pantalla aparece una úlcera por Mallory-Weiss. Lo que se ve hacia posterior, o sea, la parte oscura que ustedes ven en el fondo de la imagen, es el estómago. Ustedes ahí lo que están viendo es una visión endoscópica del esófago y los pliegues gástricos, que es donde cambia el color de la mucosa. Por sobre es mucosa del esófago, por debajo del estómago, y en la unión se ve la úlcera de Mallory-Weiss. Y en la otra foto se ven las úlceras de Cameron, esas pequeñas y múltiples úlceras. Vamos a hablar de hemorragia digestiva, que es aquella que se produce por debajo del ángulo del Treitz, involucra delgado, colon y recto, que tiene una incidencia de 20 a 27 episodios cada 100.000 habitantes y está en aumento en mayores de 80 años. Eso era en población general, y por mayores de 80 años aumenta a 205 por cada 100.000 habitantes. Hay una consideración a tener en cuenta, es que todos consideramos que las hemorragias digestivas bajas se autolimitan. Hay algunas que no, que son secundarias a procesos neoplásicos u otras cosas, pero sí tienen que tener en cuenta es que si no se autolimitan requiere por lo menos del 10 al 15 una variante terapéutica. Tasas de recurrencia después del primer episodio en general son del 25%, si bien uno considera que la mortalidad global es baja, de 2 al 4%, tenemos que tener en cuenta el grupo etario. Esto, como siempre, aumenta con la edad. ¿Cuáles son las causas frecuentes
son pacientes con diverticulosis colónica, el 30 al 65%, angiodisplasias, que hoy cada vez las vemos más porque los pacientes tienen una sobrevida mucho mayor y una expectativa de vida mayor. Menos frecuentes, el cáncer colorectal, entre el 2 y el 11%, los sangrados post-procedimiento, como puede ser una post-polipectomía, 2 al 7%, y las enfermedades inflamatorias intestinales, con la colitis isquémicas a la cabeza, con las colitis actínicas, infecciosas, pseudomembranosas, ocupan entre el 3 y el 15%, lesiones periorificiales, entre el 4 y el 12%, y la fisura anal, y las hemorragias del intestino medio o hemorragias oscuras están también ahí en un grupo interesante de menor al 10%. Causas raras, una úlcera rectal solitaria, lesiones de Delafoy, que son raras pero requieren de una atención particular, y las varices rectales. Las lesiones de Delafoy, recordar que son lesiones venosas que muchas veces sangran, generan un sangrado importante y pueden terminar con la vida del paciente si no se actúa rápido. Según la asociación de si esta hemorragia digestiva baja presenta dolor abdominal o no, pensar también en función de qué paciente tienen adelante de la siguiente manera. Si ustedes tienen un paciente peri 50 años o mayor que les presenta esta hemorragia digestiva baja, más un dolor y no tiene antecedentes de sangrado hemorroidal, descartar que no sea un cáncer colorectal. Si esto va acompañado de múltiples deposiciones, más sangrado, pensar en enfermedad inflamatoria. Si el dolor es muy agudo o más periumbilical, pensar siempre en el divertículo de Meckel. Considerar, como les decía antes, las colitis actínicas, preguntar si el paciente estuvo bajo efectos de radioterapia. También recordar que uno puede ver los puntos que se hizo radioterapia a un paciente, siempre ver los tatuajes de radioterapia a veces ayuda a entender a veces las hemorragias, si no contamos con quien nos informe o el paciente no lo puede referir. Las causas infecciosas y pseudomembranosas también generan dolor. Recuerden siempre que el Clostridium difficile genera dolor, genera pseudomembranas y puede generar diarrea con sangre. Y sin dolor abdominal, la diverticulosis colónica, las angiodisplasias principalmente, las hemorroides y las hemorragias del intestino medio. Uno piensa en cómo uno puede esterilizar el sangrado y pensar siempre en que la hematoquesia son esas heces rojas brillantes que son indicativas del sangrado activo. Son mucho más frecuentes en una hemorragia baja que en la alta, pero recuerden siempre que el tránsito acelerado puede llevar hasta el 16% de los pacientes con sangre rutilante y hemorragia digestiva alta. La hematoquesia es la principal cuestión aquí. La melena, como habíamos dicho, en pacientes con tránsito colónico disminuido, lento, puede presentarse, pero es 4 veces menos frecuente que en la hemorragia digestiva alta. Fíjense que necesita por lo menos 8 horas en el tubo digestivo para poder generar la cantidad suficiente de bacterias y el procesamiento por las mismas de su sangre y esterilizarlo en forma de melena. La proctorragia en general es lo que vemos todos, que suele acompañar a las deposiciones, no se puede presentar como estrías, sino que es un sangrado franco que tiñe por demás el inodoro y lo que sea, pañal o como venga el paciente. Como decíamos, las arteriografías pueden ser siempre tanto diagnóstico como terapéuticas. La sensibilidad anda cerca del 47%. Si el paciente cumple con una tensión arterial menor al 90 milímetros de mercurio y con las transfusiones mayores de rojos de 5 unidades, uno debería de contar con esta posibilidad. Permiten la localización del sangrado, como decíamos recién, con un débito alto. Siempre recordar que esto es transfemoral. Y la eficacia que uno decía entre el 86 y el 100%. Uno puede tener en cuenta hacer una embolización selectiva de ciertas áreas de la gastroepiploica en contexto de sangrados colónicos. Otro método diagnóstico, si el paciente no nos urge tanto, podría ser la centellografía con glóbulos rojos marcados con tecnecio. Problemas diagnósticos, baja sensibilidad y un recuento del
de los glóbulos rojos por minuto de 1 mililitro minuto, lo cual hace que la técnica sea un poco engorrosa. Otra cosa que pueden hacer es una ATC o una angio-TC. Fíjense que la sensibilidad diagnóstica anda entre el 50 y el 86%. Si la hemorragia es activa, pasan al 90, al 91%. Los volúmenes son de 0,3 mililitros a 0,5, un débito a considerar. Y siempre recordar que hay que pedir la fase trifásica, sin contraste arterial, y una fase venoso-portal siempre nos ayuda. A modo de resumen, uno tiene hematoquesia, hace una buena anamnesis, coloca 2 accesos venosos periféricos, se fija en el laboratorio, pide un coagulograma, agrupa al paciente y un ionograma tratando de que estén con un normoionograma. Hace el diagnóstico de hemorragia activa, depende de si es varicelo, si uno descartaría que fuera varicelo o no, puede hacer este algoritmo en el que presenta lavado con sonda. Si uno viene un débito porráceo rojo, le hace una veda. Ahora, si no, y solamente es bilioso, uno piensa que su hemorragia puede llegar a ser baja. Entonces ahí lo que nos planteamos es, ¿está estable o inestable hemodinámicamente? Dependiendo de, ahí les aparece la oferta de la TC con angio-TC y o la colonoscopia, lo que tengan a la mano, si tienen al endoscopista más rápido mejor, y es lo que verá ahí si hacer adrenalina, clips, banding u otro temio de coagulación en el momento. Si presenta fallo terapéutico, recordar de hacer la hemodinamia y o la parte quirúrgica. Si vamos hacia el otro lado del cuadro, lo único que tenemos para ver es que la hemorragia no activa o intermitente, comenzar con la preparación para una colonoscopía. O sea, si ustedes presentan un paciente que tiene una hemorragia inactiva, intermitente, puede hemodinámicamente estable, uno lo puede preparar para la colonoscopía, de presentar el diagnóstico positivo, se hace el tratamiento correspondiente y o se repite con una ileoscopía o se le hace una endoscopía alta. A continuación, bibliografía usada para esta clase y muchas gracias a todos.